Hoy os vamos a narrar lo que vosotros mismos habéis investigado y lo que habéis descubierto sobre vuestro pueblo, sobre Torre del Mar, porque únicamente se ama lo que se conoce, y si amamos nuestro pueblo, lo respetaremos, lo cuidaremos y estaremos orgullosos de él. Hemos contado con personas muy preparadas para ello, algunas incluso antiguos alumnos de nuestro colegio Custodio Puga, otros historiadores importantes que han tenido a bien venir a contaros con mucha información momentos importantísimos de la historia de Torre del Mar. Debéis estar muy agradecidos por ello y sentiros orgullosos de que os hayan ayudado con sus conocimientos y hayan querido compartir con vosotros sus investigaciones y descubrimientos. Cuando seáis mayores, recordaréis estos momentos de estudio e investigación con mucho cariño y estaréis orgullosos de vuestro pueblo, de Torre del Mar, y de cómo pasaron por él desde la prehistoria y los fenicios hasta nuestros días. Muchos pobladores de los que habéis aprendido tantas cosas, que han ido dejando su huella y su impronta en este maravilloso pedazo de tierra a las orillas del Mediterráneo, que es nuestro pueblo, Torre del Mar. Los fenicios navegaron por el mar Mediterráneo y comenzaron en sus costas. Sus barcos eran reconocidos por el ojo protector. Trajeron semillas, como la vid y el olivo, y con ellas introdujeron la agricultura. Se cultivaban uvas y aceitunas, de las cuales se extraían el vino y el aceite, que se transportaban en ánforas. El alimento típico fenicio, muy apreciado en el Mediterráneo, era el garum, que se hacía con pescado y sal. No existía moneda en un principio, así que el intercambio comercial propio de los fenicios era el trueque. Los fenicios aportaron el primer alfabeto, compuesto de 22 signos consonánticos que representaban animales y objetos. Se escribía de derecha a izquierda, en tablillas de arcilla con un esquilete. A partir de un molusco llamado murex, extraían un color característico, el púrpura, para teñir telas. También era el color propio de las élites fenicias. El hombre fenicio usaba un gorro con forma de cono, llamado lebbedé. La mujer fenicia se adornaba con joyas, como pulseras y collares, y se acicalaba con perfumes, elaborados por ella misma con plantas.
La cerámica fenicia se hacía con arcillas de la zona de la Exarquía y se cocía en los hornos, siendo muy deseada por todo el pueblo del Mediterráneo. Como cuenta una leyenda, los fenicios llegaron a una playa e hicieron una fogata, que al apagarse dejó ver unos trozos de arena fundida. Un mercader observador decidió experimentar y encontró el camino del vidrio. Los fenicios fundaron numerosas colonias a lo largo del Mediterráneo, siendo una de ellas Maenova, puerto natural donde atracaban los barcos fenicios, cargados de alimentos, animales y metales. El pintor de la Exarquía, Javier Navarta, realizó unos cuadros basándose en los descubrimientos arqueológicos de la zona de los toscanos, entre ellos la Dama de la Exarquía, barco fenicio, la olivarera y bodegón fenicio. En 1968, el Instituto Arqueológico Alemán realizó las primeras excavaciones fenicias en la zona de los toscanos. Como dato anecdótico, el Colegio Custodio Puga cedió sus instalaciones para que se catalogaran los restos encontrados. El colegio se encuentra situado junto a las zonas de asentamientos fenicios como el Cerro del Mar y Casas de las Viñas, donde se han encontrado importantes restos fenicios. Fue en época islámica cuando se constituyó el núcleo urbano de Vélez Málaga, cuyo nombre deriva de Balax, Balix o Balis Malika. La ciudad musulmana se estructuraba con la fortaleza en el punto más alto, de gran valor defensivo y estratégico, extendiéndose en la falda occidental del monte en el que hoy se conoce con el nombre de la villa. Entre los siglos XIII y XV, Vélez Málaga fue una de las ciudades más importantes del reino nazarí de Granada. El crecimiento de la población que experimentó la ciudad en este periodo tendría como consecuencia el desdoblamiento del área fortificada y la aparición de arrabales en la zona de lo que hoy constituye el barrio del Arroyo de San Sebastián. En los alrededores de la Medina, además, existían una serie de alquerías, que son el origen de los núcleos de Almayate, Benajarafe y Cajiz, entre otros. Frente a una agricultura de subsistencia, y el reino nazarí potenciará en estas tierras una agricultura especulativa, de gran interés por el fisco nazarí. Para ello, Mohamed II firmó un tratado con la República de Génova, que capitalizaría la mayor parte de la producción destinada a los mercados de la Europa noroccidental y nórdica. Un importante mercado era el de los frutos secos, faceta más destacada vino representada por la asociación de la viña y el higueral, cultivado sobre todo en la Exarquía. Los autores árabes elogian siempre la calidad de los higos de Vélez, que junto con las avellanas, nueces y almendras, juegan un papel importante en la alimentación. En cuanto al viñedo, la uva se consumía fresca para zumos y vino, a pesar de las prohibiciones, pero especialmente secas como uvas y uvas pasas. Otro de los capítulos más importantes de la economía de Vélez y su comarca lo representa la industria sedera, siendo la de la Exarquía la de mejor calidad de todo el reino granadino. Su producción estaba controlada estrechamente por el Estado, aunque la cría de gusanos y el hilado se hacía en el marco familiar, las zonas rurales donde la vivienda campesina venía a ser un pequeño taller industrial. Los primeros escritos que hablan de Torre del Mar nos llevan al siglo XI, en el que las memorias de
Abdalá, último rey zirí de Granada, hace referencia a Mariyat Balis, la Torre de Vélez. Torre del Mar se convierte en puerto natural del Reino de Granada, junto al puerto de Málaga, de Almería y Almuñécar, entre otros. En él se exportan frutos secos, uvas, higos, uvas pasas, almendras, azúcar, seda, por las rutas comerciales del Mediterráneo y del norte de Europa. En la plaza de la Sarquía, que sigue siendo el corazón de Torre del Mar, se hallan los restos que fueran una fortaleza militar, el Castillo de la Torre. En el centro de dicha plaza se ve un monumento recordatorio del castillo y que incluye una copia del plano del fuerte en el que se ve el aspecto que tenía a finales del siglo XVIII. Muy pocos son los restos visibles del castillo que se aprecian en la actual estructura urbana de la zona. Aunque del castillo no quedan prácticamente restos, sí es posible aún observar la casa de forma circular situada a la derecha de la plaza, como resto de uno de los antiguos torreones allí ubicado. Castillo Torre Militar, que dio nombre a Torre del Mar, fue concebido para defender la costa y guarecer a la ciudad de Vélez Málaga. Tras la conquista de la Sarquía por parte de los reyes católicos, a finales del siglo XV, este fuerte al que Torre del Mar debe su origen es llamado como Torre del Cazoiba. Sobre el estado que presentaba este castillo-torre a principios del siglo XVI, nos puede ilustrar el contenido de una Real Carta de Carlos I de España, fechada en 1517, en la que se reconoce la cesión a Vélez Málaga de esta fortaleza, a cambio de la custodia militar de esta zona del litoral de la Sarquía, dada la importancia del tráfico marítimo que había, ya como se nos dice en ese documento del también emperador Carlos V, hasta el puerto torreño. Llegan muchos navíos, por lo que califica a este puerto como el más importante de los que hay en esta costa para abrigo de las embarcaciones. En relación a cómo evolucionó el castillo de Torre del Mar, no muchas décadas después, en 1573, puede servirnos el inventario de bienes realizado por el Ayuntamiento de Vélez Málaga, entonces en el que se registra, con el peculiar gracejo de esa época, que la dicha torre tiene 7 almacenes y una caballeriza grande, y sobre ella una camarilla grande, que todos ellos los arrienda de la ciudad. Los almacenes son para encerrar fruta, para la cargazón que de ella se hace por la mar, y después de cargada la fruta, para que goce de ellos el que arrienda las camarillas y casillas, para poner moradones en ellas y cobra la renta de esto, el que arrienda lo susodicho, lo demás lo cobra el mayordomo de esta ciudad. Y continúa la descripción del inventario, hablando de otros almacenes y cámaras, con lo que parece deducirse que las funciones de almacén del puerto eran las más importantes, ya que solo en relación a las funciones defensivas del castillo señala que dispone de media culebrina, vieja pieza de artillería en bronce de no mucho calibre, utilizada para lanzar bolas de un peso que oscila de entre poco más de 3 kilos a algo más de 7, a una distancia tope que no llegaba a los 2,5 kilómetros. La batalla naval de Vélez Málaga. Tras el descubrimiento de América, 1492, por parte de Cristóbal Colón, apoyados por los reyes católicos, se inició la expansión castellana por el continente americano. Durante el siglo XVI, los Austrias y al rey Carlos I, nieto de los reyes católicos, y posteriormente Felipe II, crearon un gran imperio con posesiones en Europa, América y Asia, islas Filipinas. Las riquezas llegadas de América hicieron aumentar la actividad económica y esto supuso un periodo de esplendor.
Ya en el siglo XVII, las monarquías de los Austria, Felipe III y Felipe IV, sufrieron una profunda crisis económica y social que fue acompañada de la pérdida del dominio político que tenían en Europa. Esta dinastía de los Austrias llegó a su fin en el año 1700, cuando el rey Carlos II murió sin descendencia y dejó su corona a Felipe d'Anjou, de la dinastía francesa de los Borbones. Algunos países de Europa, Holanda, Inglaterra, Austria, estaban en contra de este nombramiento, que daba un gran poder a los Borbones en Europa, y por eso apoyaron a otro candidato, el archiduque Carlos de Austria. Este enfrentamiento por la corona española fue el origen de la Guerra de Sucesión. Enmarcado dentro de esta guerra se produjo la más importante de las batallas navales de este conflicto, frente a las playas de Torredembar, el 24 de agosto de 1704. Esta batalla se produce después de la toma de Gibraltar por los ingleses. Se enfrentaron la escuadra franco-española, 51 buques de línea, 6 fragatas, 12 galeras y 8 naves incendiarias, en total 3.577 cañones y 24.277 hombres, al mando Luis Alejandro de Borbón, conde de Tolosa e hijo de Luis XIV de Francia. La escuadra anglo-holandesa, 53 buques de línea, 6 fragatas y otros barcos menores, en total 3.614 cañones y 22.543 hombres, al mando del almirante inglés Sir George Rocque. La batalla duró todo el día, desde las 10:30 de la mañana hasta que se hizo de noche. El resultado fue indeciso y con grandes pérdidas en ambos bandos, unas 3.000 bajas en cada escuadra, entre muertos y heridos. Cada uno de los bandos se distribuyó la victoria. Esta batalla fue la primera en la que participó un joven marino español, Blas de Lezo, donde una bala de cañón le hizo perder su pierna izquierda y debido al valor demostrado fue nombrado alférez de navío. El ojo lo perdió 2 años más tarde, en la misma guerra, en la fortaleza de Santa Catalina de Tolón. Mientras luchaba, una esquila se le alojó en su ojo izquierdo. Finalmente, cuando tenía 26 años, el destino volvió a ser esquivo con este marino. El 11 de septiembre de 1714 se acercó demasiado a las defensas enemigas y recibió un balazo de mosquete en el antebrazo derecho y le dejó manco para toda su vida. Así, y tras quedarse cojo, tuerto y sin mano, Blas de Lezo pasó a ser conocido como el almirante Patapalo o el medio hombre. Su leyenda había comenzado. La Guerra de Sucesión acabó en 1714, con la victoria del bando borbónico. La firma del Tratado de Utrecht supuso el reconocimiento de Felipe V como rey de España y la pérdida de los últimos territorios del Imperio Hispánico en Europa, de Gibraltar y Menorca. Desde el siglo X se tiene constancia escrita del cultivo de la caña de azúcar en Torredembar. La comercialización del azúcar durante el reino nazarí, desde el puerto de Torredembar, tiene una gran importancia económica en las rutas comerciales y desde las arquías se exportó la caña de azúcar al continente americano. Durante estos siglos ha habido numerosos ingenios en Torredembar, pero no es hasta finales del siglo XVIII cuando se inició su industrialización moderna, concretamente en 1796, año en el que José García Navarrete solicitó autorización para la construcción de un ingenio. En 1799 ya se encontraba el edificio terminado.
Poco después, en 1852, la fábrica pasó a mano de Larios Hermanos y Compañía, convirtiéndose en un avanzado establecimiento fabril denominado Nuestra Señora del Carmen. Los Larios estarían dirigiendo 134 años las fábricas de Torre del Mar, a la vez que detentaban un gran poderío económico y político en la comarca. Hacia 1879 se habían convertido en los más importantes azucareros de España, con 7 fábricas en la costa mediterránea andaluza, entre ellas Torrox, Nerja y Torre del Mar. En 1903 se originó una crisis de sobreproducción motivada por la puesta en marcha de más de 20 nuevas fábricas de remolacha azucarera. Ante esta situación se constituyó la denominada Sociedad General Azucarera de España, al objeto y con la intención de reorganizar el sector. Durante el primer tercio del siglo XX se cerraron 36 instalaciones a instancia de esta sociedad, algunas de ellas con pocos años de antigüedad. Mientras tanto, los Larios, que no participaron en la anterior sociedad, continuaban en la comarca con su sistema de préstamos por adelantado a cuenta de las cosechas y se adueñaban de las fincas de pequeños propietarios y arrendatarios. En 1940 todavía quedaban funcionando en la Sarquía, sin contar algunos ingenios y trapiches menores, la fábrica de San Rafael en Torrox, San José en Nerja y Nuestra Señora del Carmen en Torre del Mar. Después, en los años 70, se produce la liquidación de la caña como recurso productivo en la costa andaluza. En 1976, en Torre del Mar, única fábrica ya en funcionamiento de la Sarquía, ante la crisis empresarial, la Cooperativa Sindical Comercial de Productores de Azúcar y Remolacha acordó la compra de la misma a la Sociedad Azucarera Larios. Desde 1988, la producción de caña empezó a disminuir de forma drástica y en 1991 se dio la última campaña en Torre del Mar. Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes, que olean como el mar a la orilla de un faro. La legendaria fascinación del mar tiene sus más luminosos puntos de exclamación en los faros. El primer faro que se conoce en Torre del Mar fue construido a finales de octubre de 1863, estrenando sus primeras luces en marzo de 1864. Desde su inauguración en 1864, este faro ha tenido una complicada historia que le ha llevado a cambiar de ubicación y estructura en varias ocasiones, hasta llegar al actualmente visible. De ahí que sea actualmente la localidad que más faros tiene, uno de ellos en funcionamiento. El primer faro, iluminado en 1864, estaba situado en la desembocadura del río Vélez, muy cerca de la playa, en una zona baja y por ello muy inestable. Constaba de una torre de piedra de unos 12,6 metros de altura sobre el nivel del mar y 10,9 sobre el terreno. Su linterna y pedestal eran de origen francés. Funcionaba con aceite de oliva y parafina. El primer encargado de este primitivo faro fue el gallego nacido en Lugo, Anselmo Vilar Coira, según designación del entonces Servicio Central de Señales Marítimas. Antiguamente, la misión de estos primeros torreros o fareros era muy esclava. Tenían que velar toda la noche, porque la luz, generada por la quema de aceite, después parafina y poco más tarde petróleo, no se apagase o originase algún incendio. Después, ya de día, tenían que limpiar todo lo quemado y rellenar los depósitos del combustible. Su inestabilidad hizo que en las inundaciones de enero de 1880 lo destruyera, a pesar de los 2 espigones que lo flanqueaban y sustentaban, así como otras barreras formadas por cañas y estacas. Tras el hundimiento del primer faro, se ubicaría otro de madera provisional. Era un castillete de madera con alguna marquesina y de combustible se pudo utilizar el aceite, leña y carbón. Era de luz fija. Este faro duraría bastante,
hasta que a primeros de 1930 nació el proyecto del que casi se pensaba que sería el definitivo. Este faro tendría una nueva torre rectangular de sillería y estaba coronada por una linterna de la Casa Maquinista Valenciana, de 1,8 metros de diámetro. Tenía una altura de 14 metros sobre el nivel del mar y 11 sobre el terreno. La ubicación de este faro es en la denominada zona de terreno Pesa y la acequia bigotona. Es el que conocemos escondido ahora en la avenida Tore Tore, número 386. Era farero el hijo de Anselmo, Manuel Vilar, y pocos años después supervisado por Tomás García Ruiz, que era quien llevaba el faro de Torrox. Este era de torre rectangular, denominada de sillería, 11 metros de altura, dotada de una lámpara dióptrica de acetileno con un alcance de 12 millas náuticas. Su apagón en la noche del 6 al 7 de enero de 1936 ayudó a las muchas personas en la conocida como desbandada, que huían por la antigua carretera de Málaga a Almería en la Guerra Civil Española, tras la entrada en Málaga de las tropas franquistas. Tras la guerra, ya a mitad del siglo XX, el faro, con una torre de 11 metros de altura, se erguía aislado en una zona en la que el boom turístico de los 60 había empezado a levantarse. Además, el hombre le fue ganando poco a poco metros al mar, por lo que se convirtió en un obstáculo que dejó de ser funcional. Fue entonces cuando se realizó en marzo de 1968 un nuevo proyecto para el cambio de emplazamiento del faro y la construcción de una nueva torre, almacén, cerramiento del conjunto y cercado exterior que delimitaban los terrenos del faro. Obras que lo situaban casi en la misma línea de la costa, a 140 metros del mar. Para mejorar las señales marítimas y dotar al faro de una señal con mayor alcance, en julio de 1973 se inició el proyecto de Torre para el faro de Torre del Mar. La nueva torre, que se construiría a escasos metros del tercer faro, estaría constituida por 3 partes: base, fuste y cámara de servicio y torreón. Sería de cuerpo cilíndrico de hormigón de 3 metros de diámetro y de 24,70 metros de altura. La alimentación de su luz sería por energía eléctrica con reserva de acetileno. El 23 de enero de 1908 se inauguró el servicio de la línea ferroviaria de vía estrecha entre Málaga y Torres del Mar, que fue acometida por la Compañía de Ferrocarriles Suburbanos de Málaga. Se levantó una estación de estilo neomudéjar que hoy día sigue en funcionamiento como estación de autobuses. Fue uno de los medios de transporte que más ayudaron al progreso y desarrollo del pueblo. Se convirtió en un instrumento fundamental para el transporte de mercancías y de personas, acortando la duración del viaje a Málaga a poco menos de 1 hora. El servicio ferroviario dejó de funcionar en 1968 por razones políticas y económicas, una pérdida irreparable. La provincia contó hasta 1968 con una línea de ferrocarril que conectó la capital de Vélez Málaga, Ventas de Zafarraya. La línea de cercanías hasta Fuengirola es la única que se mantiene en activo de aquella época. Hasta hace apenas 50 años, el ferrocarril vertebraba la provincia. Aquellos trenes de vapor eran conocidos popularmente como la cochinita. La generación de los automóviles y de los autobuses fue el detonante de la desaparición de este medio de transporte. La Compañía de los Ferrocarriles Suburbanos de Málaga fue fundada el 11 de mayo de 1905. El tramo entre Vélez Málaga y Málaga se inauguró el 23 de enero de 1908. En esa época se había proyectado la unión de esta línea con otra que partiría desde Torre del Mar a Zurgena, Almería.
La línea de Málaga a Vélez-Málaga fue la última en cerrar el 22 de abril de 1968. En 2010 se decidió reabrir el antiguo túnel entre el puerto de Málaga y el barrio de Malagueta para utilizarlo como paseo peatonal. El segundo tramo hacia Venta de Zafarraya fue construido como prolongación de la línea de Málaga a Vélez-Málaga. En 1921 alcanzó Periana y al año siguiente se inauguró el tramo, que fue más difícil de construir debido a la orografía. No era muy frecuente encontrar sistema de cremallera, aunque se conserva en la zona de Cataluña, en Montserrat y en el Valle de Núria. La masacre de la carretera de Málaga-Almería, conocida popularmente la de Bandá, fue un ataque a civiles ocurrido durante la Guerra Civil Española, el 8 de febrero de 1937, tras la entrada en Málaga de las tropas franquistas. Una multitud de refugiados abarrotaba la carretera huyendo hacia Almería, ciudad bajo control del Ejército Popular Republicano. Fue atacada por mar y aire, causando la muerte de 3.000 y 5.000 civiles. Actos en recuerdo de las víctimas. En febrero de 2005 se inauguró un memorial en Torre del Mar en recuerdo de las víctimas de la masacre, con la existencia de algunos de los supervivientes del éxodo. Desde entonces, cada 7 de febrero se realizan allí una ofrenda floral, que desde 2007 coincide también con la llegada de la marcha homenaje a las víctimas de la carretera Málaga-Almería.